Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por nuevamente estar reunidos aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que guíe a Miguel y, Señor, que tengamos unos corazones receptivos para recibir tu palabra sin ningún impedimento y sin ningún obstáculo. Agradeciéndote siempre por el hecho de que tú quieras seguirnos enseñando cada día. Padre bendito, te damos gracias y te pedimos que tú guíes a Miguel en todo. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en este estudio de hoy, vamos a terminar probablemente esta parte de este atributo de la perfección de Dios, pues que ha tenido varios subtemas, solo recordando: perfección, hermosura y Dios, nuestras ganancias y pérdidas, falta de conciencia de lo eterno, ganancias externas, pérdidas internas, qué es la perfección, Dios no conoce medida, lo que honra a Dios es hermoso, la belleza se centra en Cristo, nada malo o común o inmundo puede ser hermoso. Y esta parte es: realmente no hay nada maravilloso en este mundo. ¿Por qué es importante contrastar con la perfección y hermosura de Dios, que en este mundo no vamos a encontrar nada? Pues porque este mundo fue creado por Dios y se corrompió desde que Adán y Eva desobedecieron. La creación fue sujeta a maldición, pero Dios desde entonces, él ya tenía un plan para, pues, abolir prácticamente el pecado y quitarlo para siempre. Y dentro de su infinita sabiduría, pues todo el proceso de la historia de la humanidad que nosotros hemos estado viviendo, pues es el cumplimiento de este plan. Algo muy importante es que nosotros tenemos que estar muy seguros de que Dios en todas circunstancias siempre tiene el control, que se van a cumplir sus propósitos divinos, y aunque nos parezca que no va a pasar o que pasa mucho tiempo, Dios siempre va a responder oportunamente, Dios va siempre a responder conforme a su voluntad, y ya sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y Dios, a final de cuentas, siempre nos va a confortar. Por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia siempre de que Dios está al control de todo. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros vivimos en este mundo. Este mundo, ya lo sabemos, fue creado, ha sido diseñado conforme al maligno, y está preparado para que el hombre se olvide de Dios, y no nada más eso, para que vaya en contra de Dios, para que se rebele en contra de Dios, para que su orgullo se levante y para que desafíe a final de cuentas a Dios, pues como vemos en la historia del pueblo de Israel, como ellos pasaron por varias etapas, y como la iglesia también a su vez pues está pasando por varias etapas a través de los tiempos. De ahí las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Son las etapas, pero al final de cuentas, obviamente nosotros estamos ya en el tiempo de la última iglesia, la de la Odisea, y al final de cuentas todo un día terminará. Y como le dijo Dios a Daniel, tú te vas a levantar después para recibir tu heredad. Ahorita, cuando le estaba revelando cosas del futuro, le dice: mira, Daniel, esto es para el futuro, no te corresponde a ti saberlo. Tú escríbelo, porque esta es la parte, tu parte no es entenderlo, pero un día te levantarás. Entonces, muchas cosas que ahora nosotros no entendemos, las vamos a entender en un futuro. Recuerden, en Corintios 13, ahora veo como un espejo, veladamente, entonces veré como fui visto, conoceré como fui conocido. Entonces, ahorita que nosotros estamos viviendo en una parcial ceguera, aunque tenemos la luz de la palabra y vivimos en la luz, no tenemos la visión panorámica de Dios, nuestra parte es confiar en Dios. Por eso es que Dios, en su palabra, todos conocemos este pasaje, 1 de Juan 2, 15 y 16, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al Padre, ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí nosotros podemos ver los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Por qué vives? ¿Por qué vives en este mundo? O sea, todos tenemos ilusiones, todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos de cosas, pero no siempre todo se va a cumplir. Todo aquello que estorbe el plan de Dios para con nosotros no se va a cumplir. Todo aquello que no estorbe el plan de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es un ser dadivoso y generoso. Pero para Dios lo más importante es nuestro crecimiento espiritual, es que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro verdadero tesoro. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar cosas de este mundo y cosas de esta vida, automáticamente quitas los ojos de Jesús. Como humanos podemos comprender que si tú estás mirando algo, puedes percibir lo que ves y quizá un poco hacia alrededor. Pero si tú volteas la vista, dejas de percibir lo importante. Entonces aquí la idea es que tú sepas con certeza que este mundo está diseñado para que vivas en la maldad y que si tú te involucras en cualquier filosofía o por lo que este mundo te dice que debes de vivir, automáticamente vas a quitar los ojos de Jesús. Entonces, eso va a ser un trastorno en tu carne. Y como eso no proviene del Padre, pues te lleva a ¿qué? A rebelarte en contra del Padre. Y lo más importante de este pasaje es lo último, y el mundo pasa y sus deseos. A veces cuando nosotros vivimos en aflicciones, pasa el tiempo y se nos hacen interminables, pero todo termina alguna vez, ¿sí? Y recuerden que, por ejemplo, en los proverbios, ¿no? Mejor es vista de ojos que deseo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a cumplir aún tus propios deseos, te das cuenta que no era lo que tú esperabas. Así es este mundo. Siempre nos va a decepcionar, al final de cuentas. Cuando tú caes en la trampa de vivir por las cosas de esta vida, cuando caes en la trampa de ver las circunstancias y no vivir conforme a lo que Dios promete. Te vas a decepcionar al final de cuentas. Pero en ese ínter, sin duda alguna, vas a sufrir. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que somos constantemente bombardeados precisamente por los anunciantes que están tratando de hacernos creer que los productos que ellos ofrecen son lo máximo. ¿Para qué? Para que los compremos. Pero nos dicen puras mentiras. Si el diablo es mentiroso y el mundo está bajo el maligno, el mundo está basado en las mentiras. Mentiras de lo que te puede producir en tu vida un producto. Todo lo relacionan con el vacío espiritual. Esto te va a hacer feliz, esto te va a ser importante, si todos te van a voltear a ver si usas X ropa o si usas cierta loción, tu sexo opuesto se va a caer delante de ti, y cosas de este tipo, que sabemos que son pura mentira. Entonces, es una realidad que nosotros tenemos, ya que vivimos aquí, pues tenemos que usar cosas, ¿no? Pero no debemos de poner nunca nuestro corazón en ellas, ¿sí? No debemos de poner el gozo, ni nuestro amor, ni nuestra atención demasiado en ellos. ¿Por qué? Porque todo eso te va a distraer de lo más importante. Mientras más relaciones a Cristo con el entorno de tu vida, más fácil va a ser que tú escapes de los engaños y las trampas que este mundo te ofrece. Además de todo, este mundo no te va a dar el gozo de la vida cristiana, recuerden. El gozo solo te lo puede dar Dios a través de su Espíritu Santo, y esto sucede cuando tú vives para Él y vives para hacer tu voluntad. Y ese gozo, pues, es una sensación de armonía con Dios, de alegría y felicidad por la relación que tú tienes con Él, que no tiene nada que ver con tu cuerpo. Por eso dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y no estamos hablando de usar tacones, sino estamos hablando de que tú realmente crezcas, porque van a decir,
bueno, yo así le aumento 15 centímetros con estos zapatos que tengo. Pues no, no sé, ese es un instrumento, ¿no? Pero no estás creciendo realmente. Y así son las cosas de esta vida. Pero el verdadero gozo solo está en Dios, en hacer su voluntad y en vivir en comunión con Él. Recuerden cómo Salomón, después de haber experimentado la sabiduría de Dios, tener riquezas en exceso, haber probado de todo, pues no dejó de pecar con el Señor, y seguro, desde el momento que él empezó a desobedecer, empezó a perder el gozo y la felicidad de estar con Él. Por eso acabó concluyendo: no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. David, que siempre es el amado de Dios, aquel que siempre respondía conforme a la voluntad de Dios, cuando él peca con Betsabé en el Salmo 51, dice: no, vuélveme el gozo de tu salvación, pedía dentro de este salmo. ¿Ven ustedes? Entonces nosotros debemos de tratar de vivir para que llenarnos de Dios, que Dios supla todos nuestros anhelos con su amor, nos dé la confianza de que Él nos va a dar lo necesario y más. Recuerden: tu suspiro no me es oculto, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todo este tipo de promesas son una realidad en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús. Entonces, volviendo al punto de lo que necesitamos para esta vida, aún tú puedes decir: pues tengo que ir a este lugar, pues vas a necesitar un transporte, quizá un carro, quizá tengas que tomar un avión, embarcarte en un barco, ¿no? Pero solo son instrumentos. Y todo lo que este mundo le da son instrumentos. Y recuerden ustedes que no hay mejor administrador que Dios, porque Dios sabe lo que realmente necesitamos. Por eso es que en Isaías 9:6, y bueno, este pasaje es muy famoso también, que dice: pues un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí nos vamos a concentrar en dos atributos, ¿no? Bueno, en dos acciones. El gobierno descansará sobre sus hombros. Aquí nosotros tenemos que tomar conciencia que solo vamos a acabar victoriosos si Él gobierna nuestras vidas. Y la segunda situación que es importante enfatizar de este pasaje: consejero maravilloso. En todo lo que nosotros hagamos en la vida, tenemos que buscar las respuestas en Dios, ya sea a través de su palabra, de la oración o de un estudio que se dé. O sea, Dios siempre nos va a responder. Pero esta parte de Dios, que es un consejero maravilloso, no nada más lo es porque Él es perfecto, sino porque nos alienta, porque nos da la seguridad que si estamos cobijados bajo sus alas, usando la misma escritura, Él nos protegerá, Él nos librará del mal, no, evitará que cometamos errores. Pero cuando perdemos la confianza de Él, es como perder el piso. O sea, cuando tú pierdes el equilibrio, a veces una persona ya va cayendo y trata de pararse y solo se golpea más por el impulso que toma. Cosas de ese tipo pasan, ¿no? Y es peor el golpe de lo que hubiera sido. Pero si te pones en las manos de aquel que te puede sostener en todo momento, vas a estar en paz y tranquilo. Entonces ya no va a pasar, no va a importar las circunstancias que pasen, no va a importar lo que tú puedas ver, no van a importar tus temores, sino lo que Dios puede hacer. Entonces, como consejero maravilloso, Él siempre nos va a decir la verdad y lo que más nos conviene. Y lo que más nos conviene es lo que realmente nos va a tener en paz y tranquilidad. Es como, por ejemplo, la disciplina con un niño. Un niño tiene una conciencia y perfectamente sabe cuando está haciendo mal. Y el niño trata de dominar a sus papás de muchas formas, ¿no? Llorando, haciendo berrinches y todo.
pero sabe perfectamente bien lo que está mal porque lo tiene en su conciencia grabada. ¿Qué pasa si un padre le responde al hijo de acuerdo a su capricho? Lo va a hacer sentir inseguro, porque el padre está actuando en contra de su conciencia. Pero si el padre actúa con él conforme a su conciencia, aunque se enoje y berree y lo que ustedes quieran, el niño va a vivir seguro, porque el padre está actuando de acuerdo a su conciencia. Entonces Dios nos puso una conciencia para que nosotros podamos discernir la diferencia entre el bien y el mal. Entonces cuando acudimos a Dios, Él es ese consejero maravilloso que nos va a alentar y nos va a dar la confianza de seguir a Él. Y aunque no veamos nada, seguir lo que Él nos dice es nuestra seguridad y es nuestro sostén. Recuerden, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, un cimiento sólido. Pero el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, un cimiento endeble. Se puede caer ante cualquier circunstancia. Entonces aquí la pregunta es, si Dios te dice no améis al mundo, ¿en qué estás basando tu vida? Si la estás basando en Cristo, estás fundamentando tu vida sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Y lo que suceda externamente no te va a mover porque vas a estar anclado en las promesas y en la fe. Entonces, solo Él es maravilloso. ¿Quién maravilla a los ángeles? Maravilla a los querubines, a los serafines, a los arcángeles y a todo lo demás de su creación. O sea, todo honra a Dios. Nosotros, los únicos que tenemos problemas somos los seres humanos por nuestra condición caída. Pero recuerde que si ya estamos en Cristo, ya sepultó nuestra naturaleza rebelde y contradictora, nos dio una nueva naturaleza que tiene que luchar, que va a tener debilidades y muchas cosas, pero es una base diferente y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a saber siempre qué camino tomar. Por eso es que Él debe ser hermoso para nosotros, porque además Él tiene la capacidad, por su fidelidad, de siempre reconciliarnos con Él. En cambio, ¿qué hace el mundo? Y por eso, reitero, Dios nos pide que no lo amemos, nos lleva a rebelarnos contra Él. Nos lleva al temor y a la inseguridad. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense qué interesante pasaje. Dios reconcilió con Cristo al mundo. Pero vean el primer efecto, no tomándoles en cuenta sus pecados. Si Él ya nos perdonó, todos nuestros pecados ya fueron purgados con la sangre de Cristo. Ya no hay delito que perseguir. Por tanto, cuando perdemos la confianza en Dios, es porque el mundo está influyéndonos de alguna manera. Recuerden, el pecado produce inseguridad, por eso Satanás nos induce a pecar. Nos hace perder la confianza en el amor de Dios. Pero para eso tenemos la palabra, que en Cristo ya estamos reconciliados con Dios. ¿Sí? Y la única manera de salir adelante, ¿saben cuál es? A lo mejor se lo imaginan, pero es viviendo para Cristo, es haciendo lo que Él dice. Cuando tú, por ejemplo, estás testificando, estás saliéndote de tus propias circunstancias, en ese momento se te olvida. Cuando tú estás orando por una persona, o por otra, por tu iglesia, por los pastores, te estás saliendo de las circunstancias, estás saliéndote de lo terrenal y vano y estás siendo trasladado al reino de su amado Hijo, porque estás orando conforme a su voluntad. Entonces nosotros en nuestra vida, para poder salir de la influencia de este mundo, tenemos que caminar bajo los principios que Dios nos marca en su palabra. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, en la oración, al principio puede ser difícil la oración para nosotros, pero mientras más oramos,
nuestra mente se va condicionando hasta que tú puedes orar en primero, en segundo y en tercer plano, por decirlo de alguna manera. Puedes estar haciendo lo que quieras y estar orando internamente, porque Dios controla tu mente. El mundo quiere tomar el control de tu mente. Por eso Dios dice que no lo amemos. Porque si el mundo toma el control de tu mente, entonces todo lo espiritual, todo lo que Dios promete, se vuelve vano, se vuelve irreal para nosotros. Pero mientras más nos metemos nosotros en el plan de Dios, más nos despegamos de la influencia de este mundo. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dicho con otras palabras, no importa cómo viva, lo importante es que yo viva para Cristo. No importa si tengo abundancia o tengo escasez, si tengo recursos o no los tengo. Lo importante es lo que yo pueda hacer para Cristo, mi Señor, ¿no? Como dice más adelante, por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces nosotros tenemos que tratar de despegarnos de la influencia de este mundo, poniendo los ojos en Jesús y viviendo de acuerdo al plan que Él ya nos ha revelado en su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Ok, tienes problemas, pero ¿qué es más importante que los problemas? Orar por los demás. Orar estratégicamente. Por ejemplo, puedes ver un problema en tu iglesia. Ponte a orar por lo que tú estás viendo, por los problemas que tú estás viendo en tu iglesia. Les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. No sé si alguno lo tenga encendido. Ya después al último vemos, ¿sí? Y Dios nos demuestra que Él siempre ha llevado a cabo su obra independientemente de los seres humanos, pero le agradó a Él usar a sus hijos para cumplir este propósito. Esa es nuestra parte en este mundo. No hay cosa más gloriosa que esa. Por ejemplo, en Colosenses 1, 5, 6 y 23 nos dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por medio de quién la oíste y la conociste? Por medio de un instrumento de Dios. Alguien que decidió no vivir por las cosas de este mundo, sino vivir para Cristo. ¿Se dan cuenta? Luego el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ven ustedes? Eso es por lo que tenemos que vivir. Y si tú vives por eso, ¿qué te promete Dios? Vámonos a Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios nos dice, algunas cosas vendrán por añadidura. Dice, todo lo demás. Todo. En el todo no hay excepción. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque en nuestra humana debilidad estamos dejando de vivir para Cristo, estamos desconfiando de Dios. Proyéctate hacia el cielo. Él te va a dar paz, te va a dar armonía. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé paz mental, que nos dé victoria sobre algún vicio, sobre alguna debilidad, algún deseo engañoso. Pero si nosotros nos concentramos en la predicación del Evangelio eterno, porque es eterno, entonces nos vamos a salir de las circunstancias. ¿Por qué? Porque de predicar el Evangelio eterno depende la eternidad de las personas. Nosotros ya sabemos que Dios ya sabe, en su infinita sabiduría,
quién se va a salvar y quién no. De hecho, también por eso está la predestinación. Más adelante hablaremos de esto. Pero el caso es que nuestra parte no es saber quién es y quién no, sino predicarle a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura, ¿no? Final de Mateo, de Juan. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Cuando tú predicas el evangelio, automáticamente también quitas los ojos en ti mismo. Dejas de ver tus necesidades y ves las de otros. ¿Cuántas veces nosotros en la vida no queremos que alguien nos comprenda lo que sentimos y lo que vivimos? Y respecto a esto te tengo una mala noticia. Ningún ser humano va a comprender lo que tú vives a fondo. Pero Dios sí. Entonces, cuando tú quitas los ojos de Dios y te concentras en otras cosas, automáticamente entras en confusión y te sientes descomprendido. Y puede llegar a ser que te sientas descomprendido aún por Dios, o incomprendido, mejor dicho, ¿no? Que te sientas incomprendido por Dios. ¿Y qué pasa si tú te sientes incomprendido por Dios o abandonado por Dios? Automáticamente entra la inseguridad. Eso es lo que el diablo quiere. Porque cuando entra la inseguridad, entonces tú vas a tomar tu vida en tus manos y vas a pecar. Te vas a salir del plan de Dios y vas a perder el objetivo principal de tu vida. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Eso es lo que el diablo quiere. Que dudemos del amor de Dios, que tomemos nuestra vida en nuestras manos, que pequemos para que se anule nuestro testimonio. A veces, cuando descuidamos esta relación, un creyente puede llegar a cometer errores y no percibir que esto está haciendo perder su testimonio. Una vez me platicaba una persona un problema que tuvo familiar y tomó decisiones incorrectas porque quitó los ojos de Dios. No ejecutó nada de lo que había pensado, pero las decisiones y el camino que tomó, cuando me platicó eso, le dije, ¿sabes qué? Tú ya perdiste el testimonio con tu familia por esto. ¿Qué va a pensar tu familia? Este que se dice cristiano, que dice que confía en Dios. Mira lo que está viviendo. ¿Ven ustedes? Pero eso sucede cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en los deseos engañosos de esta vida. Son deseos engañosos. Todo lo que no proviene de Cristo es un deseo engañoso. ¿Ustedes creen que Dios que nos creó, que nos puso en nosotros los 5 sentidos para que podamos disfrutar de la vida y percibir, o sea, gustar, ver, saborear, tocar, ¿no? Sentir? Que Dios que nos hizo, que puso cada célula de nuestro cerebro, que diseñó nuestro cuerpo a su imagen y semejanza. O sea, qué gran, el puro hecho de que diga la Biblia, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, es todo. Él nos dio todo. Por tanto, que dudes del que sí te comprende, que sí te conoce, que fue el que te creó, ese es insensato. Pero cuando quitamos los ojos de Jesús, eso pasa. Si no, Hebreos 12 no hubiera puesto en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, pero habla en el 1, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando del capítulo 11 de los campeones de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque además de todo, no solo nos dio la vida, nos hizo su imagen y semejanza, sino nos rescató. Y ese es el versículo 3, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando lo propio. ¿Ven ustedes? ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios. No nos podemos dar el lujo de no confiar en Él, porque nos extraviaremos. Por eso es que el Salmo 52 dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Recuerden, Sión es el monte santo, el monte de Israel, el monte Moriah, donde Dios se manifestó a David, donde se construyó el templo de Salomón. De ahí se manifestó Dios al mundo. Dice, ha resplandecido. Pero aquí esta frase, perfección de hermosura. Entonces nosotros tenemos que voltear hacia arriba. Y aunque en distancia, según metros, haya montañas más altas, como los montes Everest y todo eso, las cordilleras, no hay monte más alto que el monte de Dios. Porque ahí es donde Dios asentó sus pies. Ahí es donde nosotros vamos precisamente, ¿no? Tendemos a ir a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y recuerden que en esa Nueva Jerusalén, el creador de todo el universo está brillando ahí. Y un día, cuando esa ciudad descienda a esta tierra, no necesitará luz porque Dios la alumbrará. Un sol, mejor dicho. Dios será la luz. Pero también esto es como una alegoría. Si Él es la luz de tu vida, Él te alumbrará en el camino y en todo lo que tú hagas. ¿Qué tanto brilla Dios en tu vida? ¿De qué sirve nuestra ajetreada religión si Dios no está presente en ella? En una iglesia muchas personas pueden ser partícipes, ir a las reuniones y todo eso. Pero en unos Dios puede estar presente por su actitud, por su cercanía a Dios, y en otras las personas solo son religiosas, van por cumplir, van por presión. ¿Ustedes creen que una persona así pertenezca realmente a la iglesia? No pertenece a la iglesia. El que pertenece a la iglesia es el que deja el mundo y se compromete realmente con Dios. El que deja de vivir por las cosas de esta vida y se compromete para vivir para Dios y anhela ser un instrumento de Dios. Y Dios habla de las personas que tienen la capacidad de negarse a sí misma en Isaías 56:4, hablando de los eunucos. Aquellos que se niegan a sí mismo para servir a Dios. Recuerden, los eunucos que abracen mi pacto y escojan y guarden mis días de reposo y escojan lo que yo digo, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si tú ya te arrepentiste, pusiste tu fe en Cristo y realmente eres hijo de Dios y Dios te lo comprueba con los frutos de tu vida, compromiso con Dios, compromiso con su obra, Él todavía te ofrece, si tú te consagras realmente, date un nombre mejor que el de hijos e hijas. Ahí lo dice. Isaías 56:4. Cuando nosotros no vivimos poniendo los ojos en las moradas de Dios, en Dios mismo, perdemos la visión de la majestad de Dios. Deja de ser atractivo para nosotros, deja de ser el motivo por el cual tenemos que vivir. Dejamos de adorarlo, dejamos de reverenciarlo, perdemos la conciencia de lo divino y eterno. Son demasiadas las consecuencias, ¿no creen ustedes? Pues bueno, por eso Dios te dice, no ames al mundo. El mundo no te va a dar nada de esto, sino todo es falso. Todo es mentira, todo lo que te ofrece.
Entonces, si hemos perdido el sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas y la capacidad de replegarnos dentro de nuestro propio corazón y encontrarnos con Él en lo más íntimo, ¿qué nos queda? Yo te diría, cuando tú llegas a un punto como este, ya perdiste el sentido de tu vida cristiana. Pero cuando tú vives de esta manera, todo lo demás deja de tener importancia. Porque recuerden, hay cosas gloriosas, pero ninguna gloria, como dice 2 Corintios, si mal no recuerdo, puede ser tan gloriosa como la máxima gloria, como la gloria más eminente, que es la de Dios. Puede ser que este mundo te ofrezca ciertas glorias, pero nada se comparará a Dios. Acuérdense de la Torre de Babel, por ejemplo. El hombre, dentro de su irracionalidad, trató de llegar por sí mismo al cielo. Y Dios dijo, no va a desistir de esta obra, así que vamos a tener que actuar. Pero pensaban que sí. Hoy ustedes no creen que muchos se sienten dioses con el avance de la ciencia, de la tecnología. Y curiosamente, mientras más avanza el mundo en conocimiento, más perversión hay. Por eso dice que la Escritura que la sabiduría del hombre es animal, terrenal, diabólica. Y este mundo está fundamentado bajo la sabiduría del hombre. Entonces es sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, si nosotros hemos perdido eso, también hemos perdido la intimidad con Él. ¿De qué sirve que muchos construyan iglesias y prediquen si ni siquiera son salvos? Como Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Ciegos, guías de ciegos, ¿no? Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. ¿De qué sirve tener supuestos convertidos para llevarlos a un cristianismo decadente? De nada sirve. Sí, es verdad que puede haber iglesias que están llenísimas y crecen, pero crecen en la mentira. No todo el mundo puede soportar la verdad, sino aquel al que Dios llama. Por eso Pablo dijo, Jesús dijo, mejor dicho, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Creo que fue Pablo. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Sí, te puedes hacer muchos enemigos, pero ten mucho cuidado de que vivas en la verdad. Y no te estés haciendo enemigos y no estés viviendo en la verdad, porque entonces estás actuando tú mismo. O sea, un enemigo por causa del evangelio es el que conoce de un creyente el evangelio, no nada más con palabras, sino con vida. Cuando un creyente falla en su testimonio, entonces se está engañando a él mismo. Y todos esos que viven de esta manera, fuera de la voluntad de Dios, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente tú estás viviendo para hacer la voluntad de Dios? Yo diría que la prueba es tu grado de amor al mundo. Así de simple. Si el mundo brilla, recuerden este eslogan, Cristo se opaca. Si el mundo se opaca, Cristo brilla. ¿Cómo está haciendo en tu vida? Por eso es que Dios quiere que mejoremos la calidad de nuestro cristianismo. ¿Cómo? Con la consagración. Que renovemos nuestro entendimiento día con día, como dice Romanos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues no, yo ya nací de nuevo, ya mi entendimiento se renovó. No es cierto. Tienes que renovarte día con día en obediencia, en sumisión, en consagración, hasta que Cristo sea formado en ti. Cristo no va a ser formado en ti si no te consagras, te sometes a Dios y vives para Él. De hecho, todos los apóstoles que Dios usó para evangelizar al mundo, los 12 apóstoles y Pablo, tuvieron que estarse renovando constantemente. Si no, acuérdense en Pedro, ¿cuántos errores no cometió? Todavía ya muerto Cristo y él siendo el pilar de la iglesia, Pablo tuvo que enfrentarlo un día. Si tú siendo judío, le dice, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Cuando se pierde la gracia de Dios entra el legalismo. Y el legalismo es una trampa del diablo porque te induce a que tú trates de vivir la vida cristiana en tus términos. Como dice la Escritura en Colosenses 3, no trabajes ni gustes ni tomes en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. De nada te sirve acostarte en cama de faquir, de nada te sirve no comer, de nada te sirve eso si realmente no estás en una adoración plena a tu Señor, queriendo hacer su voluntad. Cuando nosotros volvamos a poner a Dios donde le corresponde, instintiva y automáticamente volveremos a avanzar. Porque el avance no depende de nosotros, sino de Dios. Y es ahí precisamente donde Hebreos capítulo 6 trata esto, 6 del 1 al 6. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Esto es al principio cuando tú te conviertes, pero tienes que avanzar. Sigamos adelante hasta ser maduros en nuestro entendimiento. Muchos llevan años de ser creyentes y siguen siendo niños. Pero miren lo que sigue diciendo. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con las importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Un creyente que va avanzando, eso ya es obvio. Pero cuando te tienen que estarte repitiendo esto y esto y esto es porque realmente estás estancado. O no eres algo o no avanzas. Luego dice el versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Cuántas cosas no sabes tú a lo largo de tu vida cristiana ya? ¿Pero qué? De lo que sabes, ¿qué haces? Dice, así que si Dios quiere, esto haremos. O avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Entonces luego viene precisamente la advertencia. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Aquí no habla de conversos. Aquí habla de personas a las que se le presentó la palabra de Dios, que pudieron haber entrado en iglesia, pero que realmente no se convirtieron. Y yo les aseguro que en nuestra iglesia hay estos casos. O sea, iluminados por el Espíritu Santo porque Dios te hizo ver tu pecado. Participar de las cosas del cielo, buenas del cielo, porque has visto milagros en tu propia iglesia. Dice, que saborearon la bondad de Dios, de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. O sea, Dios te hizo entender. Dios te hizo tener una visión para que te convirtieras realmente. Pero si tú
no te doblegaste, y es lo que dice el versículo 6, y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Por eso es que cuando venga el arrebatamiento y muchos que se dicen creyentes se quedaron, yo pensaba, pues seguramente teniendo todo este conocimiento se van a arrepentir muchos. Pero miren lo que dice este pasaje. El que estuvo en estas gloriosas manifestaciones de Dios y no se convirtió, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, aunque tuvo una falsa conversión. Está muy duro este pasaje. Al rechazar al Hijo de Dios, continúa diciendo, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública, o sea, al fracaso. ¿Ven ustedes? Por eso es que en nuestra vida cristiana, en la religión pura y sin mácula, nuestra espiral debe ser ascendente, nunca descendente. Pero si tratamos de solucionarlo con métodos humanos, o sea, tus recursos, tu inteligencia, tu visión, tu propio punto de vista, fracasarás. O con tecnología. La tecnología actual puede hacer muchas cosas que pueden tocar puntos sensibles en la vida de las personas. Pero la tecnología no es el Espíritu Santo. No convence. O si tratamos de producir avivamientos con maniobras o medios publicitarios. Sabemos que la publicidad es muy poderosa, porque toca todas las fibras de lo que el hombre realmente necesita. O sea, quienes son buenos publicistas son genios, porque alcanzan a interpretar y ver las necesidades del hombre. Pero nada de eso es Dios. Solo convence el Espíritu Santo, solo convence la humillación a Dios. También podemos tratar de promover la religión, olvidando que el fundamento es de Dios y que la religión solo puede descansar bajo el carácter y el poder de Dios. Pero todo eso es lo que el mundo te ofrece. Por eso Dios dice, no améis al mundo. Nada es hermoso de este mundo, lo que es el título de esta parte, ¿no? Y si vivimos así, ¿saben qué? Esto quiere decir que tenemos un concepto pobre de Dios. Eso quiere decir. Y que nuestra religión solo puede ser un asunto barato y diluido. ¿Cómo es tu religión? Realmente, recuerden, la religión pura y sin mácula es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, que esto quiere decir una vida piadosa y guardarse sin mancha del mundo. Santidad. Y eso solo lo puede producir Dios y nuestra entrega en la dependencia de Él. Entonces, como creyentes, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Ver otra vez entre nosotros verdaderos creyentes. Pero tú puedes decir, hoy te pido por verdaderos creyentes, pero si tú no eres un verdadero creyente, ¿no es hueca tu oración, Ivana? Siempre el compromiso empieza por ti. Si tú dices que amas a Dios, pero realmente no te estás comprometiendo con Él, eres un mentiroso. Tu religión es falsa. Tienes que repasar tu salvación. Si lo más importante para ti no es Dios y la forma como Él estructuró su iglesia, entonces estás fracasando o ya fracasaste. Y tienes que repasar tu salvación. Porque cuando abandonas las cosas de Dios, es porque hay cosas que te interesan más que las de Dios.
Todos sabemos que cuando a alguien realmente le interesa algo, no descansa hasta no conseguirlo, lograrlo. ¿A poco no es cierto? Todos lo sabemos. Por tanto, si tú no te esfuerzas, si tú no haces nada, es porque realmente no te interesa. Entonces, no te engañes a ti mismo. Estás viviendo una vana religión y lo más probable es que encuadres en la parte esta que acabamos de leer de Hebreos, ¿no? Voy a volver a leerlo. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. O sea, clavar a Jesús cada rato en la cruz es menospreciar su obra, porque solo una vez fue necesario que Él muriera por ti. Por tanto, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu posición? Si hoy estás oyendo esas palabras y ves que hay fallas, que Dios te muestra que hay fallas en tu vida, arrepiéntete y empieza a caminar por fe. Porque quizás si lo estás escuchando, todavía haya remedio. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por mostrarnos que realmente en este mundo y en su estructura formada por el diablo no hay nada que pueda darnos la verdadera vida. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Y como nos lo has mostrado en tu palabra el día de hoy, queremos pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas que podamos nosotros estar cambiando por ti, por tiempos contigo de calidad. Enséñanos, Padre, a vivir para ti. Enséñanos a que tú seas la prioridad de nuestra vida. Enséñanos, Padre, a amar el hacer tu voluntad, a honrarte con nuestras vidas, a tener entusiasmo y ánimo en participar de tu obra, a comprometernos, Padre, con nuestra iglesia, ya que nuestra iglesia no es formada por hombres, tú la formaste. Y por eso hemos prevalecido, Señor. Así que te pedimos que tú lo hagas, Padre. También hoy queremos pedirte especialmente por la nieta de Carlos, Zoe, porque pues Padre está un poco confundida, tomando caminos equivocados en su vida. Queremos pedirte que tú la traigas a ti, que tú le abras los ojos de su entendimiento y que realmente te pueda conocer, Señor. Usa instrumentos, así como a su abuelo Carlos, para que ella pueda conocer la verdad y darle toda la gracia. También, Padre, pues te pedimos por cada uno de nosotros en la iglesia que nos mantengas en salud, que podamos enfocar toda nuestra energía en servirte, Señor, porque sabemos que tú no eres deudor de nadie. Padre, te pedimos que nos guardes y que nos mantengas en la plenitud de tu espíritu. Y tú, Señor, que conoces los corazones, si hay alguien en nuestra iglesia de los que están oyendo aquí que realmente todavía nos entrega tu vida, tú atráelo y llévalo a ti y produce en él la convicción para el verdadero arrepentimiento y dale la fe para que se salve. Concédenos que en nuestra iglesia todos lleguemos a ser salvos, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.